Bienvenidos a PR, PR. Bienvenidos a PR, PR. Saludos mi gente y bienvenidos nuevamente a tu podcast preferido, PR, el podcast. Nuevamente por aquí Harold con mi compañero Omar Pérez. Sí, y hoy tenemos la grata visita, un honor con nosotros. Está Tommy Villarreal y su esposa Susan Meléndez. Y antes de comenzar, por favor, dele like al contenido, suscríbase al canal, comente allá abajo en la cajita de los comentarios, comparte el contenido porque obviamente nos ayuda a seguir creciendo. Y pues nada, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Tommy, Susan, de verdad, gracias. Cuando estábamos dándole forma al podcast, la primera persona que Omar me comentó para tener como invitado fuiste tú, así que literalmente el primero en la lista que te teníamos separado. Sí, de verdad que sí, muchas gracias. Como Har comenta, cuando estuvimos hablando del proyecto y demás, mencionábamos las personas que queríamos tener, ¿verdad? Y el mensaje que queríamos llevar. Y definitivo, el primero que llegó a la mente, ¿verdad?, fue Tommy Villarreal. Desde que lo conozco, ¿verdad?, ha sido una persona que con todo lo que he visto que hace en las redes, todos los proyectos que trabaja, de verdad que llena lo que hace, impacta, hace mucho, y son de las personas que uno tiene que resaltar y uno tiene que celebrar. En un resumen pequeño, que nos puedas contar de dónde vienes, dónde naciste, dónde te criaste, cuáles fueron tus influencias y cómo fue quizás ese crecimiento que puedas compartir con nosotros. Yo nací en el año 1974, este jibarito de Arroyo, Puerto Rico. Nací en Arroyo y me crié toda mi vida en Guayama. Allá mis papás me inculcaron los valores, ¿verdad?, familiares, valores religiosos que tengo hoy día, ¿verdad?, que son los que me llevan a donde quiera que yo voy. Y nada, desde pequeñito en el ambiente del hogar, que gracias a Dios tuve un ambiente de hogar muy bueno esos primeros 10, 15 años de mi crianza, pues ahí nace, ¿verdad?, en mi corazón el hecho de querer trabajar con el arte, dibujar, pintar. Y mi papá, el culpable es mi papá. Sí. La vena artística la tengo de mi mamá, Okay. que mi mamá siempre lo manifestaba en cuanto a lo que es pintura, cerámica. Nítido. Se pasaba metido en su cuarto haciendo cerámica. Y yo sé que la vena artística viene de ella, pero la vena popular de películas, cómics es de mi papá. Okay. Y papi siempre me llevaba al cine de pequeño y yo llegaba al cine a fiebrar, a dibujar y a pintar lo que veía en las películas. Súper. Y ahí nace toda esa pasión por las bellas artes. Qué bueno, qué bueno. Y Susan, ¿qué nos puedes decir? Mis comienzos, yo creo que desde que yo tengo uso de razón, a mí siempre me gustó ser personaje en mi casa. Okay. Y me gustaba disfrazarme en mi casa y hacer las voces y demás. Descubrí en el camino que la escritura es parte de mi vida y eso lo heredó mi hijo. Porque, sí, porque entonces mi hijo estudió cinematografía. Wow. Y él es de los que escribe guiones en menos nada. Brutal. Así que eso me llena mucho de emoción. No, mi arte no es dibujar aquí como Tommy, que tiene ese arte así de dibujar, pero sí me defiendo. Así que la vena artística entiendo que está en mi casa, porque en mi casa yo bailé, canté, hice de todo, pero mis hermanos, tengo un hermano que escribe poemas. Wow. Y así que en mi casa el arte es parte de nuestra vida. O sea que literalmente cuando ustedes se conocieron, me imagino que eso fue, olvídate que esta es la persona. Sí, si tú supieras porque que tenían eso en común. Sí, nos conocimos en una clase de arte. Oh, mira, de teatro, eso es así. Sí, así que sí. Y ella me vio y se enchuló. Bueno, así es que. Eso cayó rapidito. Qué bueno, de verdad que yo me identifico con ustedes en el sentido de que yo también desde bien pequeño las artes me han llamado la atención, lo que es el baile, la actuación, la música. De igual manera mi papá fue el que influyó en mi vida. Él, desde que yo tengo uso de razón y toda su vida, él ha cantado música romántica. A él le gusta la música romántica, tocaba la guitarra y desde pequeño recuerdo que él nos daba serenata. O sea, él se tomaba la guitarra y se sentaba con nosotros y nos cantaba. Y eso, pues, como que desde pequeño decía, wow, esto me gusta.
Y obviamente buscando esa identidad poco a poco, pues ya ahí de adolescente fue que me incliné más a un género musical, pero sí, igual que ustedes, desde pequeño, mi papá fue la influencia. Entonces, Tommy, ¿cuáles fueron los canales? ¿Cómo comenzaste a buscar eso que realmente era lo que te apasionaba y te llenaba? Yo comencé a dibujar en casa de pequeño, como de los 5 años. Claro está, veía una película, una serie de televisión o alguna revista. Las revistas TV Guía, las Bea, sí, o los periódicos que estaban en casa, y yo pues veía algo que me gustaba y trataba de imitar esa imagen, dibujándolo con el trazo. Y ahí fue que yo comencé a trabajar con eso, y entonces en la Mínima Guamaní, que fue la primera escuela mía elemental, tuve un Head Start, luego estuve en la Mínima Guamaní, ahí conocí a Mr. Ulloa. Mr. Ulloa era el profesor de Bellas Artes de elemental. Okay. Aunque nunca tomé clases con Mr. Ulloa en la escuela, sí veía que él daba clases a los niños. Mi mamá me apunta en clases privadas con él en los sábados, que mi mamá y mi papá nos llevaban allá. Y él fue como que el primer maestro que dijo, mira, este tiene talento, vamos a encaminarlo. Y me acuerdo que la primera clase de papi le dijo, mira, él dibuja bien, pero él dibuja como que virado, como que para allá, para la izquierda. Siempre, si yo no me cuido, dibujo como que más para la izquierda que para la derecha en el papel o en la canva. Y entonces eso fue la primera clase que Mr. Ulloa me dio, de cómo centralizar bien el arte. Que Mr. Ulloa fue el primero que me dio los pasos fuera de casa, ese agente externo que me dijo, mira, este tiene talento, vamos a encaminarlo. Cuando estabas aprendiendo todas estas cosas, ¿realmente sí desde ya era algo que tú decías, yo quiero irme por aquí, o también tenías otros intereses? No, fue algo bien orgánico, porque yo comencé a dibujar, solamente a dibujar, no a pintar. Oh, okay. A dibujar de pequeño. Cuando entró a la intermedia, conozco a Mr. Figueroa, por eso que yo soy bien fanático de los maestros y honro mucho esa carrera. También soy un maestro, igual que mi esposa, somos maestros. Cuando ya yo estaba en el arte, en el dibujo solamente, en elemental, en la Mínima Guamaní. Cuando paso a nivel intermedio, que fue en la Simón Madera, Simón Madera, ahí estaba Mr. Figueroa, que era maestro de música. Y yo dije, maestro de música, y me apunté. Entonces ahí descubrí que tenía la vena musical. Entonces el primer año fue teórico, y ya en octavo seguía dibujando con mis panas. Siempre había una coalición de panas de los nerds, nos decían los nerds, los infantiles, siempre estábamos dibujando, sí, hablando de videojuegos, que si de Sega, que si de Nintendo, y siempre dibujamos las libretas de la escuela, todas esas cosas. Pero descubrimos, nosotros los panas, Rafi, Tuto, Alexi y yo, descubrimos la vena musical y comenzamos en octavo grado con instrumentos musicales. Brutal. Y ahí yo descubrí en los 90 la vena mía musical y me enfoqué más que en eso. Okay. Entonces ahí estaba el rock en su apogeo, sí, Bon Jovi, Metallica, sí. Todas esas bandas, toda esa música era la que con esa música nos levantamos, y ahí descubrí la vena musical. En el 2000 es que yo comienzo a pintar, comienzo a explorar la pintura. Okay. Yo empecé con el dibujo, después comencé a explorar con la música, y en el 2000, ya a la tercera década, ya para los 20 y pico arriba, comencé entonces a pintar. Okay. Y después de ahí comencé a escribir, pero eso fue como que paulatinamente, no fue algo de cantazo. Conociste maestros, sí, que te fueron enseñando, te fueron guiando, y en ese caso, ¿verdad? Lo que tenemos en el sistema de educación hoy día, sí, vemos que hay como un retroceso en lo que es el arte, la música, sí, como que ya no todas las escuelas en el currículo no tienen esas clases. ¿Qué se puede hacer o en qué influye totalmente eso en el estudiante? Lamentablemente en el sistema educativo del país, que es el público, que el cual yo me levanté y estudié, los fondos son federales, y lo primero que eliminan en las escuelas son las áreas de Bellas Artes, y es lamentable porque cortan esos fondos. Si la escuela no pelea esos fondos, o la escuela no administra bien unos fondos que le da el Departamento de Educación a través de los fondos federales, pues tenemos ese gran problema. Claro está, yo nunca he trabajado en el circuito de educación pública, sino en el circuito de educación de colegios privados. Las escuelas privadas, fíjate, procursan más las Bellas Artes. Yo me he dado cuenta que en el área sur central de la isla es más efusivo el hecho del arte, pero en el área norte que estamos trabajando ahora es el deporte. O sea, la visión de las escuelas, colegios es deporte, baloncesto, pelota, voleibol, y eso está bien. Pero hay que levantar también un currículo de Bellas Artes, que era lo que estábamos haciendo en uno de los colegios que trabajamos, que ellos me dieron la plaza artística y lo estábamos trabajando. Y en ese sentido,
eres maestro y has visto, ¿verdad?, todos estos cambios. Los estudiantes, ¿te dejan saber esa inquietud o ese anhelo de entrar a lo que son las artes? El estudiante que por lo general es artístico no lo dice mucho, son bastante tímidos. Okay. Hay uno que otro que, mister, que dibujé esto, y tuve que estar con el show off y estar con el ego arriba, y eso es muy normal porque eso es parte del proceso de crecimiento de cada ser humano. Pero por lo general yo me he topado que el estudiante que es artístico es tímido, es para adentro. El que es deportista es bien ego. Llegan y llegué yo aquí, y a mí me pagan una beca y pues yo soy el que echaba los tiros de puntos, yo tengo un estatus, es bien diferente. Pero por lo general hay estudiantes en el arte, que fue la pregunta que me haces. Hay unos que se acercan a ti y te verbalizan, me gustan las bellas artes. Hay otros que tienes que pescarlo, que, claro, tú no que ellos no te lo dicen, pero o si saben que ya tú eres maestro de arte, mira, mister, mira, hice esto, y ahí uno viene, los encamina y los ayuda con eso. Yo caí en una crisis existencial hace muchos años atrás, porque había entrado una relación matrimonial que no funcionó. Okay. Y esa relación matrimonial, mi creatividad no era, de lo que es pintura y dibujo, no era fluía. Okay. Sino que más me refugié en la música, porque ya yo estaba en la iglesia y pues era músico de la iglesia. Entonces yo entré en esa crisis existencial, como digo yo. Tuve varios años que no dibujaba, no pintaba, no hacía nada. Cuando me casó con Susi, ella también estaba en su descubrimiento artístico, porque ella siempre se enfocó en lo que es maestra. Okay. Ella es chiquita, ella después te puede contar. Yo quiero ser maestra, ella estaba segura de lo que quería, yo no. El arte es un hobby, porque la gente a mi alrededor me decía, no puedes vivir del arte. Pero en caso de ella, no, yo voy a ser maestra y estudié y fue maestra. Entonces yo estaba entre el arte y trabajando en venta, haciendo negocio, buscando la manera de vivir, pero no me enfocaba en el arte, porque como tenía el chip aquí, que tú no puedes vivir del arte, te vas a morir de hambre en el arte, pues no hacía eso. Conozco a Susan eventualmente, nos casamos, ya ella viene con su vena artística, yo también vengo con mi vena artística. Yo tuve una crisis existencial que ella me tuvo que ayudar, porque yo no sabía qué hacer en la vida, yo caí en una crisis de depresión, yo me caí ahí, entonces ella tuvo que orar por mí, me tuvo que ayudar, me confrontó. Mira, tienes que hacer algo con tu vida, ¿qué vas a hacer? Ajá, entonces, ¿qué pasa? En esa transición nos movimos del sur hacia el norte, y ahí entonces estábamos en una congregación muy buena en el área de acá del norte, en el área de Camuy. Y en esa congregación conozco a un artista, David Guadarrama. David, un saludo. Hoy día está tremendo tatuador y pinta, el tipo es tremendo, tipo canto de pan. Debe entrarlo por el podcast, güey. No, seguro. ¿Está hecho? Sí, David ya sabe, ya. Yo lo vi a él pintando en el servicio. Okay. Cuando el pastor predicaba, él se ponía a pintar y yo decía, acá es loco. Me iba en una esquinita pintando lo que inspiraba de la predicación. Entonces, yo me acerqué y él es la persona que Papá Dios usa como para yo retomar a mis 33 años mi carrera artística. Yo había dejado de hacer todo. Wow. Yo digo, mano, yo soy arte. Es que a mí Papá Dios me llamó a hacer arte. Entonces ahí enfoco todas mis fuerzas en el arte. Hablo con Susan. Entonces Susan ella se enfocó en Yoito, en darle buenos valores a Yoito. Ella, ¿verdad?, se volcó en él. De hecho, él es artista y estudió allá en IU cinematografía. Tuvo con grandes productores de cine. Wow. Uno de ellos fue el señor Winslow, que es el productor de Batman. Okay. Y le dio clases a él presencial. Brutal. O sea, que ella se volcó ahí en él. Y yo hablé con ella. Ella me dijo, mano, eso es lo que tienes en tu corazón, lo que tú sientes que Dios te está llamando a hacer, hazlo. O sea, me dio el espacio. Salía de trabajar de maestro y llegaba a casa a construir mi universo. ¿Qué yo voy a hacer? Entonces, como ya yo había mostrado en el 2003-2004 que yo escribía, decido, porque yo tenía muchas ofertas musicales, decido mejor quedarme en la iglesia, aunque tuve el privilegio de tocar con varios, ¿verdad?, ministros de la música sacra en Puerto Rico, gracias a Dios. Decido entonces dejar la música para la iglesia los domingos, los días que haya servicio, y se la doy a Papá Dios ahí, y agarro yo entonces mis tardes libres y comienzo a construir entonces
el arte. Y qué mejor manera, según se me ocurrió en ese momento, hacer un cómic. Yo en el 2007 comienzo a escribir una historia que se llama El Rey de las 12 Espadas, que hoy día se llama Los Reyes de Edén. Y yo recuerdo que nuestra amiga Cristín Di Clario, que es amiga nuestra de años. La conozco. Cristín es tremendo ser humano. Sí. Cristín, te amamos. A Carlos, donde quiera que tú estés. Ella fue la primera persona externa, aparte de mi esposa, de decir, Tommy, tú tienes que sacar este libro. Entonces, Susan ya me apoyaba, porque Susan siempre ha sido mi fan número 1. Sí. El nene estaba ahí y me apoyaba. Pero ver que Cristín Di Clario me decía, esto es bueno, o sea, sácalo. Pues como que la pompeadera se llegó y digo, pues me enfoqué. O sea, todo lo que es, no puedo hacer películas, porque me encantan las películas, aunque tengo 2 cortometrajes, pero no puedo hacer películas, no tengo chavo. Pues ok, pues voy a escribir y voy a dibujar, que es como es cine mudo, ¿no? Es lectura, es un libro. Y entonces comencé a construir Los Reyes de Edén y comencé a volcar todo mi enfoque ahí, todos los talentos que Dios me ha dado ahí. Dijiste algo que me llama mucho la atención y va obviamente directamente con Susan y quiero, ¿verdad?, preguntarle a ella. Es bien importante lo que tú dijiste de que ella te ayudó en el proceso y no solamente te ayudó, sino que te dio el espacio y te motivó para que tú desarrollaras lo que realmente te apasiona. Y no todo el mundo tiene la capacidad de entender eso. Como tú dijiste, yo soy arte y me identifico, pero te digo 100% porque me ha pasado a mí. Yo también he tenido mis altas y bajas con el arte y momentos en donde la gente me dice, no lo hagas más, enfócate en esto, o termina los estudios, o búscate un trabajo. Y esos son como que esas nubecitas y esos momentos grises en donde uno pone en duda realmente la capacidad, el don que uno tiene. Y obviamente como que ese sentido de vida que uno dice, pero es que yo entiendo que yo vine a este mundo para esto. Y yo creo que, ¿verdad?, eso es lo que nos estás dejando saber a nosotros. Pero quiero saber, ¿verdad?, de parte de Susan, que conociste a Tommy, viste esa evolución, cómo tú te preparaste. Están hablando también de la fe, yo también tengo mi fe. ¿Cómo fue ese proceso en donde tú tomaste la decisión de que no, yo tengo que estar aquí para mi esposo, tengo que ayudarlo, tengo que entenderlo, tengo que apoyarlo? ¿Cómo fue ese proceso? Cuando yo conocí a Tommy, yo venía también de un matrimonio anterior y ya yo tenía mi bebé. Okay. Para aquel tiempo que yo me separo del papá de mi hijo, mi nene lo que tenía era 1 año, pero ya yo venía con la vena artística de la escuela, porque en la escuela pues yo bailé, canté, hice teatro y ya yo venía con esto de escribir también. Así que cuando conozco a Tommy, pues es una de las cosas que a mí me cautivó de él, que es lo que yo le digo a todo el mundo en la clase esta de arte. Cuando él se paraba a hablar, pues para mí era como que, wow. Okay. ¿Viste cómo la tengo? ¿Viste cómo la tengo? Y yo decía, wow, este muchacho tiene como este vocabulario aún mayor de los que ya yo conocía, de las diferentes personas que había hablado. Y eso me cautivó. Y una vez nos hicimos amigos, comenzamos a soñar. Prácticamente comenzamos a soñar con todo este mundo de las películas ¿verdad?, y hablar de todo esto. Y entonces antes de casarnos, me acuerdo que él puso una película que yo pues no era cristiana. Cuando yo conozco a Tommy, pues yo no le servía al Señor, él sí. Y entonces estábamos en ese proceso de yo conocer al Señor y tener mi experiencia, ¿verdad?, con Dios para poder seguir sirviendo. Y él pone una película que era de muñequito, que era de mí, ¿verdad? Él se la había regalado a Yoito. Y entonces ahí en esa parte de la película, enseñaba a Moisés diciéndole a su esposa, mira, el Señor me está llamando a libertar el pueblo. Y él le dice prácticamente a ella, pues, ¿qué tú quieres hacer? ¿Te quedas? ¿Te vas conmigo? Y ella le dice, para donde tú vayas, yo iré contigo. Y yo recuerdo que en esa película yo empecé a llorar y yo sentí literalmente mi convicción de saber que para donde él fuera, yo tenía que ir. Brutal. Entonces, obviamente, nosotros llevamos 21 años juntos y tenemos 19 de casados. No es un matrimonio perfecto, porque tampoco es que quiero presentar un matrimonio perfecto. Hemos tenido nuestras altas y bajas, pero esa decisión, ese día, fue mi convicción de decir, ok, esto es lo que yo quiero seguir. En el camino, que es la pregunta que me hiciste, es cómo
cómo ha sido, pues he conocido diferentes esposas de artistas. Ok. Y siempre les hago la misma pregunta. Mira, ¿cómo es que personas que llevan más tiempo que yo? Mira, ¿y cómo tú haces para trabajar con todo este mundo artístico? Y una señora que llevaba, creo que 40 años con el esposo, me dijo, tienes que tener mucha paciencia. Tienes que tener mucha paciencia y aprender, ¿verdad?, a saber en dónde estás, por dónde vas, en qué etapa de tu matrimonio va, en qué etapa de su proceso él va como artista. Y yo dije, ok. Y yo reconozco que yo antes, ahora tengo más, pero antes era muy impaciente. Yo quería que las cosas fueran así rápido. Pero como a mí me gusta escribir y me gusta todo esto del arte, pues creo que se dio orgánico el yo darle espacio. Yo recuerdo que cuando vivimos en Quebradilla, yo le monté hasta el estudio. Los podcasts que él grababa, yo se lo monté, yo le monté la librería, yo le monté todo. La primera vez que nos presentamos allá arriba en el Comic Con de San Juan, yo me acuerdo que yo estaba bien motivada, íbamos a vender, y pues yo creo que yo siempre he sido su fan porque pues yo creo en su arte y creo como artista, creo que él tiene mucho potencial para salir hacia adelante. Y como esposa que estoy en backstage, pues siempre ha sido, pues esta es mi posición. Siempre he pensado que ese día de la convicción de tienes que acompañarlo, pues entiendo de parte de Dios que yo estoy aquí para apoyarlo en oración, en qué necesita, pues vamos para allá. Hoy mismo yo estoy aquí y él pudo haber venido solo, pero yo quería acompañarlo pues para sacarle video, para sacarle fotos, para después dárselo. Así que entiendo que esa ha sido mi forma de prepararme, ha sido en oración, hablando con Dios, y las veces que no les voy a negar que uno está como que ay, pues nada, yo me voy a orar, Señor, ayúdame, dame sabiduría, esto no lo entiendo, ayúdame a entender esta parte en donde estamos. Ahora mismo, pues como él dijo ahorita, hay unos negocios que están corriendo, pues yo no tengo esa sabiduría, pues entonces le digo, Señor, ayúdame a entender este próximo paso que vamos a dar, ayúdame a que yo esté preparada para eso, porque créame que jamás pensé que iba a estar sentada en un podcast hablando de esto. Así que pues básicamente eso. Se llama amor incondicional. Sí, no, y se están protegiendo también el uno al otro, están viendo obviamente el crecimiento y también el cumplimiento de las cosas que ustedes han trabajado por ellas, ¿no? Porque una cosa es uno tener una idea o un anhelo y otra cosa es verlo ya hecho, tenerlo ahí palpable. Me imagino que en esos momentos que te llegaba la inspiración para el cómic, eso es una idea que te llega. Es bien diferente la idea allá tenerlo de frente, entregárselo a la gente, que la gente te dé el feedback, que tú puedas interactuar con las personas que consumen. Cuéntame un poco de eso, cuéntame cómo es la experiencia de pasar a una idea a que ya las personas te estén diciendo, me encantó lo que hiciste, alguna anécdota especial que tenga, ya sea a través de la pintura, de los cómics. Yo también vi lo de los podcasts, que se lo mencioné a Omar, y dije, mira, yo creo que él ha hecho entrevista a varias personas, vi en el canal de YouTube una anécdota, algo especial que tú digas, mano, jamás pensé que con esto que yo estaba haciendo o esta idea loca que me llegó de momento, fuese a tener tan impacto, o sea, un impacto tan grande en X o Y persona o generación, ¿verdad? Grupo de personas. Dios siempre te da una palabra. De pequeño, antes de que el primer pastor o evangelista o profeta o líder espiritual me diera una palabra de Dios, yo sabía de pequeño, y yo sé que suena como arrogante, pero no, créeme, no lo es. Yo sabía que yo iba a hacer cosas grandes. Es que yo lo sabía. Yo me paraba y miraba para allá y yo lo sabía. Yo sé que es el dedo de Dios ahí. O sea, ahora yo lo entiendo. Es como que una marca. Yo me sentía marcado por eso. Y cuando conozco a Susan, pues yo sabía que yo iba a hacer algo grande para Dios. La gente alrededor, los que estamos dentro del circuito de iglesias aquí en Puerto Rico, sabemos que cuando Dios te da una palabra de que vas a hacer algo grande para Dios, o tienes un ministerio, un llamado grande, el que es evangelista te va a querer encajonar como evangelista. Claro. El que es pastor te va a querer encajonar como pastor. El que es profeta te va a decir, tú es un llamado profético. Todo eso se mezcla. En el caso mío, todo eso se ha mezclado, pero es en las bellas artes. Y en base a ese sentimiento que Dios puso desde pequeño en mi corazón,
ese, aunque estuve un tiempo, ¿verdad?, fuera del camino, ese es el norte, ese es el North Star, la estrella norte que yo siempre supe que tengo que seguir. Lo que pasa es que, como dice el gran actor Denzel Washington, dreams without goals are just dreams. Sueños sin metas solamente son sueños. Nosotros decidimos, cuando hablamos, ella estaba todavía hablando con Yoito. Ella tenía lo de escribir, pero ella sabía que tenía que enfocarse con Yoito, ¿verdad? Y entonces, pues yo voy desarrollando lo mío en lo que tú desarrollas ya mismo lo tuyo. Entonces ella se echó hacia atrás y dijo, pues lo que yo digo, amor incondicional. Haz lo tuyo, yo te apoyo, construye eso. Y entonces cuando Yoito salga, que yo dije a ella en una ocasión, Yoito ya va a salir, que tú vas a hacer con lo tuyo, porque tú tienes lo tuyo. Y ella estaba descubriendo, porque el nido vacío fue bien difícil para nosotros. El niño se fue a los 15 años para Indiana. Él quería, algo que yo siempre admiré de Yoito es que nosotros le inculcamos la seguridad en el hogar, y él desde chiquitito sabía hacia dónde iba. Brutal. Yo no. Yo tenía un sentimiento y una emoción, pero tenía muchos pensamientos y mucha gente hablándome en contra de eso. ¿Ok? Porque a veces la gente, y especialmente las amistades, hay gente que te quieren ayudar y lo que hacen es que te desayudan con un consejo que tú nunca pediste, con una opinión que tú nunca le pediste una opinión, y eso te marca. Porque nuestras palabras son semillas y germinan, cosas buenas o cosas malas. Pues cuando yo decidí, espérate, esto es lo que yo quiero, que fue a mis 33, que yo redescubrí el arte otra vez y dije, yo puedo hacer una carrera por esto. Pues Dreams Without Goals, ¿sabes? Si tú tengo un sueño, pero tengo que tener unas metas diarias para trabajar ese sueño. Y ahí es que entra la paciencia de ella dejarme trabajar y darme el espacio que fue sacrificado para allí, para Yoito, porque muchas noches, aunque estábamos en casa, yo no estaba ahí. Yo estaba en el estudio. Claro. Trabajando, Yoito venía, ella venía, me traía café, o ella venía, y después yo me desenfocaba. O sea, y ese fue lo que fue un poquito difícil, ¿no? Que él lo ha sacrificado. Porque cuando es un fuego que tienes por dentro, que si tú no lo haces, tú sientes que te mueres. O sea, que tú no tienes propósito en la vida. Entonces, se trabaja con metas. Se empezó a escribir el libro, pero no lancé el libro, lancé el cómic. Y entonces el cómic tuvo una reacción bastante positiva. Yo dije, pues mira, pues Dios está en el asunto, porque que se llama Wars of Eden, The Ancient Chronicles, las guerras en Edén, Dios mío, Ancient Chronicles, ¿cómo se dice en español? Crónicas. Las crónicas antiguas, gracias. Y tuvo una buena acogida con el público en el circuito que estábamos trabajando. Entonces, pues vamos a seguir con esto y nos enfocamos por ahí. Pero es un sueño. Yo soy de los que creo que cuando Dios te marca, Dios te entrega el sueño, y es tú trabajar el sueño. Es como dice Habacuc. Habacuc, la palabra de Dios dice: escribe la visión, escríbela en tablas y corre hacia ella, que aunque tardare, espérala, llegará. Te está hablando de que Dios te da el sueño, tú tienes que escribir y respetar ese sueño, tienes que trabajar, corre hacia ello, trabajar día a día hacia ese sueño, espéralo, que aunque tarde, se va a dar. ¿Y por qué tarda? Porque Dios usa eso, Dios usa nuestro sueño para trabajar con nuestro carácter. Una vez ya ves el libro terminado, ¿verdad? Y lo saca y ves la aceptación de la gente, ¿piensas ya entonces que es hasta ahí, o el llamado sigue y quieres continuar entonces desarrollando? Pues mira, como siempre, Dios es un Dios de sorpresa, ha sido todo orgánico. Yo pensaba que era hasta ahí. Dios ha sido bien específico con lo del libro, pero bien específico. No voy a entrar en detalle, pero personas que no nos conocen de diferentes países han venido, nos han zumbado una palabra igualita. Todo el mundo, los mismos. Bien específico. Y como las palabras es de gran envergadura, porque se habla de que eso va
a ir Allende a los mares, que todo el mundo lo va a conocer, whatever. Pero uno dice, pues hasta ahí, ¿qué más yo quiero? Entonces la oración te cambia. Dame los niños del mundo. Sí. Yo quiero los niños del mundo. A través de la lectura, que ellos puedan, esa historia, ellos puedan ser impactados y yo, pues, uno empieza a construir, yo voy a hacer ahora libros, ropa, hago juguetes, hago películas, hago videojuegos. Yo tengo un plan completo. Brutal. Y yo, pues, ¿qué más de eso? Pero Dios nos sorprende el año pasado. El año trazado hay un video que se va a viral en el 2023 en el salón de clase. Sí, lo El recuerdo. maestro los abrazos. Sí, eso te íbamos a preguntar. Sí, se fue viral ese video. Si ustedes saben, pues hay muchos maestros en Puerto Rico que están trending porque se graban en el salón. Pues yo entré en esa fiebre también de grabar cosas en el salón y orgánico, se va el video viral y eso me llevó a todos lados. Entonces Dios usó eso, que sabemos que fue Él. Dios usó eso para entonces darnos la idea de la Fundación El Arte de Sanar. Que ahí entra mi esposa ahora, en vez de backstage, mi esposa ahora es pieza clave de la fundación. Mi esposa siempre tiene un llamado a administración y a manejar cosas. Pues ella, lo que es la marca The Art of Tommy Villarreal, que es donde pinto, escribo, pues ella está en backstage. Ok. Por decirlo así, porque siempre está ahí, la gente la ve. Pero ella administrando, que falta esto, que hay que comprar, que mira, que aquello, lo otro. Y me dice sí, me dice no, ay, mira, y me da ese insight que yo no veo. Que eso es sabiduría. La mujer sabe edifica la casa. Claro. Entonces, la fundación es un ministerio juntos. Y viene un profeta y nos habla claramente con el nombre y todo. Después ya estaba inscrito el nombre. Wow. Brutal. Que el profeta no nos conoce. Entonces, ok, pues entonces lo que se da esto de los libros, pues tenemos esto, ok, just fine. Y entonces ahí arrancamos con la fundación que se llama El Arte de Sanar, que es que damos los talleres de arteterapia. Y ahí estamos, vamos a Égida, vamos con veteranos, con niños, escuelas, donde nos lleven, vamos y pintamos en vivo con una población de gente que se da cita, que nos contratan y vamos y llevamos esa fundación, El Arte de Sanar, porque el arte es terapéutico. Sí, eso ya se ha descubierto y la evidencia empírica está. Estamos en ese proceso también ahora. Pues mira, ahora que estás hablando de eso, pues cobra como que más fuerza todo lo que nos estás hablando, porque ahora estás entrando en un tema de lo que es la fe. Traer no solamente el arte, sino también traer algo que es poderoso. Reconocemos que hay un ser supremo y ponemos nuestra fe en él, y obviamente podemos compartir esa semilla a través de las artes. Que no solamente se trata del arte, sino se trata de la vida que está recibiendo esa palabra, que lo va a llevar quizás a tener una relación más fuerte con Dios. Cuéntanos un poquito sobre eso. ¿Cómo entonces tengo mi arte, tengo mi fe, los voy a unir y sé que con esto es más poderoso lo que estoy haciendo? Y obviamente con la fundación. Cuando yo estoy ya con los cómics, pues yo siempre fui bien cuidadoso de cómo me expresaba en base a mis creencias religiosas. Okay. Porque yo no quería que nadie se sintiera que yo venía a imponer un criterio o una cosmovisión de vida diferente a la de la persona. Y en el ambiente donde yo me paseaba mucho es un ambiente secular, Claro. no es un ambiente sacro. Claro. De hecho, lo hice con esa estrategia porque yo quería que todo el mundo viniera y comprara el cómic o comprara mis pinturas. Uh-huh. Yo no estaba pendiente a la gente que ya estaba hablando de términos de salvación o gente que va a la iglesia. A mí no me interesa ese público, porque ya ese público está en la iglesia. Uh-huh. A mí me interesaba un público, pescar un público, ¿verdad? Claro. Ser un pescador de hombre a través de las artes. Uh-huh. Pues yo fui bien cuidadoso de cómo nos expresábamos por querer infiltrarnos más en esa área. Y lo logramos muchas cosechas, logramos dar palabras de manera privada, la gente venía, ven acá, pero tú eres creyente, y yo sí, o tú eres cristiano, y yo soy seguidor de Jesucristo, porque hoy día tú decir cristiano, la gente se va, la gente se le dispara un montón de ideas que a veces no son bien representadas o no son bien, ¿verdad? Como que la gente como que las asocia con cosas que no son muy, muy buenas. Pues hasta eso, siendo sabios,
Hasta eso. Y la gente, entonces, ¿cómo es eso? Es una religión nueva. Yo vente que te voy a explicar. No, es la misma vida de Jesús. Sí, sí. La gente que ya nos conoce dentro de la palestra evangélica en Puerto Rico, pues nos invita como ministros. Ok. Tommy y Susan son ministros, vienen acá, van a hablar. Nosotros tenemos un formato de contrataciones. Claro. Y te preguntamos, ¿qué deseas? ¿Una charla educativa? ¿Quieres una enseñanza bíblica? Ujú. ¿Quieres una charla solamente de pintura? Y la persona decide qué quiere hacer. Porque como vamos a diferentes lugares, no tanto de iglesia, vamos también a otros Sí. lugares, pues la gente dice, no me hables de Dios, enfócate en la pintura. Ya. Pues nosotros Se acomodan según lo que- como quiera Dios va con nosotros. Ujú. Y como quiera el impacto va a estar ahí. Ujú. Somos lo suficientemente sabios, suficientemente maduros para poder trabajar con los diferentes tipos de público. Claro, claro. Porque queremos llegarle a todo el mundo. Entonces, cuando nos invitan como ministros dentro de las iglesias, no, que vengas a predicar o que vengas como ayer, que ayer estábamos en una escuela para que vengas y nos prediques. Claro. Pues ya es un colegio cristiano que sabe que somos ministros y nos invitan. Pues ahí, full access. Claro, claro. Súper. Cuando es secular, pues nos comportamos en base a como nos piden. Sí, sí, sí. Eso sí. es una conversación que yo he tenido con Javier varias veces, ¿verdad? Que yo digo que un artista, o un cristiano, bueno, creyente, Ajá. puede ser artista porque la realidad es que es un trabajo y es una tarea que ellos van a ejecutar. Claro. Y mientras estén trabajando, pues ellos tienen su testimonio y la gente va a ver Claro. realmente lo que hay detrás de ellos. Claro. Pero, ¿verdad? Hoy en día está mucho la contradicción de que dicen que si eres creyente y tienes un don, pues eso es para la iglesia. De ahí no sale. No. Y mucha gente se encajona en esas cuatro paredes. Exactamente. Nosotros Tenemos el sí. ejemplo de Remy. Payaso Sí. Remy es cristiano. Ujú. Él es creyente. Y tú ves que cuando él va a una iglesia, él predica. Cuando va a un evento secular, es Remy. Y él No, lo pone bien básico. Lo que pasa es que yo creo que Con los a valores. nosotros quizá la manera en que a través de los años se nos ha enseñado lo que es ser un creyente, vivir una vida, ¿verdad?, diferente y todas estas cosas, de cierta forma nos han enseñado un poquito mal. Y yo por lo menos he tenido que desaprender para aprender Eso es así. muchas cosas que en un momento yo pensaba que eran malas o eran pecados o que me iba a ir para el infierno o lo que fuese. Y después me di de cuenta, pero es que esto es normal. Y entonces, por ejemplo, yo puedo tener un arte, pero si mi intención con el arte es hacer daño, pues entonces Exacto. sigue siendo arte, pero es un arte que hace daño. Ujú. Y de la misma manera, pues mi intención para mí es más importante que cualquier título que otra persona me pueda poner, Exacto. sea creyente, no creyente, porque a la hora de la verdad es la intención con lo que haces, si lo haces con amor o no lo haces con amor. Es bien impresionante y bien curioso que tengamos también la libertad y la oportunidad de llevar todas estas cosas de la mano y hacer la diferencia. Hay mucho ruido allá afuera, muchas cosas que distraen. Los jóvenes pues se están inclinando cada día más a cosas que los destruyen, lo que ven, lo que escuchan, lo que hablan, lo que reciben. No es fácil. No es fácil uno pararse en la brecha y decir, no, yo quiero ser diferente. ¿Hay algo más o hay algo que todavía tú dices, fíjate, no he tocado esta puerta o no he ido por este camino, pero me interesa y quiero prepararme para ello? Hay un montón de cosas que queremos hacer. Sí. Que seguimos trabajando. Estamos ahora enfocados en hacer una animación Ok. para el libro, porque ya tenemos 5 libros publicados en Amazon. 3 de ellos son la saga de los Reyes de Edén. Yeah. El cómic fueron 3, lo convertimos en una novela gráfica. Ok. Y tenemos 2 libros, 2 novelas. Todo es lo mismo, ¿verdad? Todo es la misma historia. Y entonces, pero ahora sentimos que tenemos que llevar entonces el cómic, la historia, Como perdón, próximo. a animación, hacer los muñequitos de animación, para que agarre esta nueva generación que está creciendo ahora. Y si lo hacemos tipo anime, mucho mejor todavía. Sí, sí, sí. Exacto. Que es lo que todo el mundo ama. O una mezcla entre anime con americano, vamos a ver qué podemos hacer. Y criorizarlo un poquito también. Y para entonces, de ahí, si eso explota, que yo sé que sí se va a dar,
Pues entonces ahí tú entras a otras áreas, a videojuegos, Claro. a juegos de mesa, a ropa, marca, y comienza la marca de los Reyes de Edén a expandirse hasta que llegamos a los motion pictures, a las películas. Partiendo de eso, de los cómics, ¿cómo fue que nació eso? ¿Cómo desarrollaste los personajes? Porque yo me imagino que obviamente eres tú solo, ¿no? El que estás creando todo esto. ¿Cómo es que tú te sientas y tú dices, ok, yo quiero hacer un cómic o un libro de esta historia, soy yo solo y yo tengo que desarrollar todos estos personajes, darle vida a cada uno, darle sentido a cada uno, entrelazar las historias, ¿sabes? Es algo bien complejo. ¿Y cómo entonces tú llegas a eso y tú dices, yo puedo y lo voy a hacer? ¿Y cómo entonces, o cuánto tiempo te tomó más o menos para tú decir, terminé el primero? Vuelvo y repito, es orgánico. O sea, tú no sabes a qué te enfrentas. Sí. Tú tienes una idea, una inspiración, uno sabe que es celestial y te sientas a escribir. Escribir. Por ejemplo, en el caso mío, me llega una idea. Veo un bosque en mi mente, veo a una niña en un caballo, corriendo en el caballo, y veo a alguien persiguiéndola y me siento a escribir. Y a escribir. A esta niña se va a llamar fulana de tal. Entonces me gustó lo que escribí y digo que esta niña mide tanto, pesa tanto, su papá se llama así, su mamá se llama así, y voy escribiendo. Okay. Y viene este background familiar. Entonces ahí lo conecto. Su papá es de la casa tal y tiene pelea con aquella casa. Ok. Y es noble o no es noble. Entonces como eso se llama world building. Okay. O creador de mundo, ¿verdad? Creador de mundo. Es como me dijo a un amigo mío cineasta, Andrew. Él me dijo, es que tú eres un world builder. Tú vas a hacer yo, ¿qué es eso? Que creas mundo. Yo, sí. Sí, exacto, ok. Gracias. Ok, sí, es verdad. Y tú coges, escribe, y cuando tienes una escena escrita, te gusta, sacas los personajes y entonces los empiezas a nombrar, Claro. los empiezas a diseñar. Claro. Y es orgánico, cada personaje sufre cambio, sufre mejoría, o lo mata, tienes que matarlo en la historia. Sí. Yo he matado ya a par. que son creación de una, y entonces es inevitable tú como autor o escritor, tú no darle ciertos rasgos tuyos. Es inevitable, porque son tus hijos, se convierten en tus hijos. Sí. Entonces estás ahí. Coges un personaje y te inspira, por ejemplo, me puedo inspirar en mi esposa. Yo tengo un personaje que va a salir que es como si fuera ella, todavía no ha salido, pero va a salir. Y me inspiro en ella. Sí. ¿Ves? Entonces uno va creando y construyendo, inspirando y conectando. Algo que me ayudó mucho cuando ya me di cuenta que esto era un universo bien grande era, porque ya tengo 8, 9, 10 personajes, pues hago un timeline. Empiezo aquí, pasó esto, Claro. pasa esto. Entonces voy, y yo hice yo tengo un libro así de grande, con todo ese timeline. Aquí te muere, y muere por esto. Y eso me llegan ideas, y esto, y lo otro, y aquello. Y cuando vienes a ver, construyes un universo completo. Y en ese proceso, Susan, él, me imagino, ¿verdad? Pienso yo, en ese proceso creativo, en donde él está desarrollando todas estas ideas, los personajes, las historias, ¿él compartía todo eso contigo? Pues mira, de eso nos estamos riendo porque el proceso de Tommy siempre ha sido así, no tiene como una estructura para hacerlo. Ya. Yo sí recuerdo que él compró un libro de estos de récord de hospital, que son unos marrones así bien, y yo decía, ¿para qué él habrá comprado eso? Pero entonces Tommy siempre le ha gustado dibujar, donde quiera que tú lo veas, él va a estar dibujando. Y entonces él empezaba a hacer un dibujo y decía, pues esto me sirve para el libro. Y ahí le ponía nombre, pero dentro de ese libro, por eso es que me río, porque tú miras el libro y vas a ver los primeros personajes que él nunca usó, los personajes que usó dentro de la historia, él creó el universo. Entonces yo recuerdo cuando vivíamos en la otra parte de la isla, para allá para Quebradilla, yo le hice una estación
y ahí le puse una butaca, una luz, y entonces él se sentaba. Wow. Y ahí pues creaba y compartía obviamente conmigo y con Yoito todo eso. La primera vez que publicamos el primer libro, estábamos de vacaciones y estábamos todos ahí como que nos faltan 2 minutos para que se publique, y entre los 3 lo celebramos porque esa fue nuestra victoria. Porque sí, porque como él dijo ahorita, yo he pasado muchas noches el tener que dormir sola, ¿verdad? Para que él se pueda quedar creando. Yo hasta él, bendito, porque han sido tantas... Sola hasta las 1 de la mañana, no venga. Sí, pero que, pues, imagínense, yo me acuesto a las 8:30. Sola porque como no me siento cuando entro a la cama, pues. Pero entonces tuvimos que crear que en el cuarto él pusiera una luz, se llevara los libros. Entonces yo aprendí a dormir hasta con un paño en los ojos porque la luz estaba prendida. Y ya. Bien supportive, ella es bien supportive. Y es como que el besito de buenas noches, yo me pongo el paño y él se queda ahí creando. Pero sí, ha sido bien orgánico. Él no tiene como una estructura así de yo cuando crear. cogí Cantazo la primera vez, que escogí la que no era, yo dije, Señor, que te ame primero a ti y que apoye todas lo que era que tú me estás diciendo que yo tengo que hacer. No, y que es bien importante, definitivamente. Y yo porque sé si no, que no puedes crear. Claro. Si tú eres infeliz en tu matrimonio, no puedes crear. Yo tuve que aprender, créeme que tuve que aprender, porque en nuestro primer apartamento él tenía una colección de Superman. Y para mí eso era como que... Sí, sabes que no fue algo que ella ya es así brutal. Eso fue peleita y no me gusta esto aquí, pero mira. Explícame por qué está en la sala, no puede estar en el cuarto. Ha sido un proceso de adaptación en cada cual. Él me decía, Susan, porque que haya sido la colección y no sé la musa, y yo, ok, pero esa colección siguió creciendo. Pues entonces ya no estaba en la sala, estaba en el cuarto, estaba acá. Cuando tú vienes a ver toda mi casa había un espacio de Tommy para él sentarse a escribir, porque entonces había algo. Y yo he tenido que ajustarme y entender que cuando tú vives con un artista no hay espacio, ¿verdad? Que no se llene de lo que tiene que ver con el arte. Así que yo me he acomodado a eso, y lo que hemos hecho, la tregua que hemos hecho es como que yo decoro, déjame a mí acomodar las cosas, yo te doy tu espacio con tu colección. Y yo decoro, pero para que se vea bonito, tampoco que se vea un feo. Pero sí, hemos hecho esa fusión entre los dos y hemos tenido que llegar a negociar para que todo sea arte. Pero es bien importante, yo sé que es bien importante para ti, en el sentido de tener, ¿verdad?, una esposa como ella, porque no todo el mundo goza de eso. No todo el mundo goza de una persona que pueda entender a profundidad lo importante que es para ti tener ese espacio, tener ese momento de inspiración, de que dame un momento, estoy fluyendo. Ya no es fácil, yo sé que no es fácil, y tener, ¿verdad?, esa persona al lado tuyo, y como todo, tu éxito es el éxito de ella también. No es algo, y si no fuera por ella no tuviera éxito. Claro. Exacto. O sea, que no hay que ser egoísta en ese sentido, porque ustedes son pareja y todo lo que se construye es para ambos. Y ella es sabia, porque ella ha sabido ver el Tommy ministro, el Tommy artista, el Tommy esposo. Entonces ella ha sabido con los años a separar cada cosa. Cuando tiene que regañar, me regaña. Cuando tiene que recibir una palabra, la recibe de parte de Dios. Cuando me ve trabajando como artista, pues la admiración. Y eso ha sido un factor, yo diría que es el 90% de todo, porque si yo no tengo esa base fundamental que es ella como mi ancla en ese aspecto, yo no puedo hacer nada, porque en un ambiente que tú llegas a pelear, hay problemas, hay discordia, tu primer enemigo es ella, que no es mi caso, gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Pues no vas a poder hacer nada, porque tienes el enemigo, sleeping with the enemy. Sí. Yo encuentro y yo sé lo que es eso. Yo encuentro que la base de todo esto es el corazón. Si la persona que va a estar contigo no tiene tu mismo corazón en compartir tu misma visión, pues lamentablemente esa no es la persona que tú necesitas, ¿verdad? Y deben de ser muy claros el uno con el otro. Porque en mi caso, como él dijo ahorita, que yo me entregué a mi hijo, pues yo vengo de un divorcio, y entonces pues yo tenía que compartir a mi hijo con su papá. Y entonces yo me di a la tarea de que, a pesar de que hubo el divorcio, Yoito no viviera lo que era un papá lejano.
Así que papá siempre estuvo presente y yo me dediqué a eso porque yo quería que Yoito viviera una vida normal a pesar de que estuviésemos, ¿verdad?, separados. Pero eso yo lo hablé con él y lo hablamos y lo conversamos. Cuando Yoito se graduó de la universidad en Estados Unidos, nosotros decíamos, wow, ¿cómo vamos a llegar allá? ¿Cómo vamos a hacerlo? Y allá el papá de mi nene nos recibió en su hogar y fuimos a la graduación y estuvimos allí. Pero son cosas que tú vas conversando y tú tienes que tener una misma ruta, porque entonces si uno va para acá y el otro para acá, pues no se puede. Entonces, Susan, cuéntame, ya que vemos, ¿verdad?, el trabajo y lo entendida que tú has sido con Tommy, ¿verdad?, a través de su proceso, ¿cómo ha sido entonces en viceversa, cuando tú tienes esos momentos de inspiración, esos momentos en donde tú tienes que sentarte a crear el contenido porque te llegó, tú sabes, ¿cómo se trabaja eso? ¿Cuál es la comunicación? A cada rato. ¿De verdad? Es que no me di cuenta. Por eso que yo me estaba mirando ese rato. Okay. Mira, te tengo que decir que mis procesos han sido un poquito complicados. Sorry. Porque entonces a mí me gusta, a diferencia de él, ya hablamos de que él es orgánico, él puede escribir donde sea, pero yo no. Yo tengo que tener audífonos con música instrumental. No me hablen. Porque yo estudié ballet cuando chiquita y me acostumbré a la música instrumental de esta de Beethoven, de todos estos géneros musicales así espectaculares. Y esa es la música que a mí me gusta. Por ejemplo, si yo voy a escribir algo que tiene que ver con guerra, pues yo busco algo que tenga que ver instrumental con guerra, me la pongo y tú me ves a mí escribiendo. Pero aquí el señor... Yo me encierro en el cuarto, yo pongo mi computadora, pongo mi café y toda la cosa, y yo ahora es que, y cuando voy el árbol estaba en tal sitio, ¿Dónde es que está la sal? ¿Y dónde está esto? Y yo Totalmente inconsciente. me quito los dedos, pues mi amor está en tal sitio, esa es la primera. Me da la mirada como que... La segunda, y voy por el árbol y cuando estoy ahí, pues ya la cuarta, tú dices, mira, cierra la computadora y olvídate. Vamos a esperar a que se duerma. Vamos a esperar a que se duerma. He sido un mal compadre ahí. Sí, pero nada, a mí me gustan los cuentos cortos. Okay. A él le gustan las novelas. Y yo aprendí a desarrollar mi imaginación desde pequeña porque en mi casa yo vengo de un hogar disfuncional. Yo crecí sin papá y al crecer sin papá pues hay unas ciertas cosas que no se dan. Así que aprendí a desarrollar mi imaginación. Y ya cuando yo tenía edad para escribir, pues yo escribía mis historias que creaba dentro de ese mundo disfuncional que tenía. Y por eso creo que me gustan las historias cortas porque me gustaba ver el principio y el final. Porque soy desesperada. He aprendido, la paciencia la he desarrollado. Pero en este caminar, pues, estando en la universidad, el profesor dijo, quiero que me muestren 5 formas diferentes de dar la figura geométrica en la clase porque estudié educación, en la clase de matemáticas. Y yo dije, ok, hice esta, pues lo último que me queda es un cuento porque no tengo nada más. Y yo me inspiré en ese cuento, 5 o 6 páginas a mano, que para aquel tiempo pues la computadora la usábamos los que teníamos la gracia de tener una computadora. Sí. Yo no la tenía, así que lo hice a mano, creo que fueron 5 o 6 páginas. Y el profesor se quedó con mi cuento. Wow. No me lo devolvió. Yo me acuerdo que para aquel tiempo yo se lo leí a una persona y me dijo, Susan, ¿tú escribiste eso? Y yo, pues mira, está mal, está bien. Y me dijo, no, muchacha, eso está brutal y qué sé yo. Y de ahí parte el que me quedé como impresionada conmigo misma porque yo decía, wow, pues yo puedo escribir. Pero nada, pasaron los años y después de María es que entonces tengo ese espacio como para poder sentarme a escribir y qué sé yo. Y entonces escribí 25 historias. Okay. Y tuve un tiempo en Facebook haciendo ¿verdad? Hablando de las historias y todo. Tuve ese momento, se llamaba Historias del Camino. Okay. Y ese era mi proyecto para aquel momento. Una vez se acabaron las historias, porque entonces ahí es que nos mudamos de Quebradilla hacia Dorado. Y entonces en Dorado pues no hemos vuelto a ese proyecto por diferentes situaciones, ¿no? Y en ese proceso Dios me habla y me dice, de esas 25 historias, me lo presentó como una biblioteca. No, esa biblioteca está cerrada. Oh, wow. Okay. Entonces yo me quedé así como tú, como que, ¿what? Porque yo quería llevarla a publicar. Habíamos hablado con el editor que había editado los libros de los Reyes de Edén. Saludos a Moisés Aldana, venezolano.
Y Moisés estaba ahí bien Tremendo motivado editor. conmigo, me hizo miles de preguntas, yo estaba bien emocionada, pero el Señor me dijo, no, esa biblioteca está cerrada. Entonces ahí yo le decía a Tommy, pero ¿cómo es que está cerrada? Y Tommy me dijo, Susan, pues tienes que sentarte entonces a escribir lo nuevo, y en lo nuevo estamos bueno. en Que de hecho a mí me pasó lo mismo. A mí el Señor me dijo, no vas a escribir más. Y estuve 2 años o 3 sin escribir porque se había convertido en un Dios para mí eso. Ok. O sea, si yo me confrontaba, ¿qué tú quieres hacer con eso? Yo pues ser famoso. Ya. O sea, no lo decía, pero mi corazón lo gritaba. Sí, pero yo, no entonces, yo no me daba cuenta. brutal lo que acabas de decir y te voy a preguntar. En ese momento en que Dios les habla a ustedes dos, porque claro está, son bebés, o sea, como uno dice, cuando uno crea algo es un bebé de Exacto. uno y uno le tiene un amor y un cariño y es el significado que tiene eso es inmenso. Ajá. So, ¿cómo tú trabajas eso de que tienes ese momento íntimo con Dios que Dios te dice No, hasta tú ahí? no trabajas, tú lo peleas. Sí. Eso me Es pasó a un mí hace poquito como 6 años complicado. atrás, 7 años atrás, 8 años atrás que no me pasó a mí. Pues ella, después fue que estaba escribiendo, después de María fue que tú escribiste, ¿verdad? Sí. Eso me pasó a mí como en el 2014, que vino una persona y me dijo, si Dios te pide... Y yo, Señor, te reprenda. ¿De qué tú estás hablando? Sí. No, porque es que lo que pasa es, si hay ego envuelto, la persona vio que tenía ego. Ya. Yo no lo vi, pero la persona lo vio. Y digo, pues mira, no sé, pues mira, déjame analizarme, gracias por decirme eso. Pero yo te voy a atacar, te voy a pelear, yo no lo voy a aceptar. Sí. Sí. Y después pasó, plap, y yo dije, pues toma, Señor. Y se lo entregué. Eché mi canasta acá, la feteada, le tiré por el río por abajo. Wow. Sí. Es Pon tu complicado. pan sobre las aguas. Que En luego mi de caso ese tierra es que llena. mi historia tenía que ver con todo lo que yo cargaba Sanidad por dentro. interior. Sanidad interior. Ya, sí. Y entonces yo no lo había visto de esa manera hasta que Tommy me confronta y me dice, Susan, porque Tommy decía, Susan, tú escribes como oscuro. Y yo, no, pero si yo soy un ser de paz. Y él, ¿tú has leído lo que tú escribes? Y yo, ok. Entonces cuando yo comienzo a leer, sí, aparecieron ciertas cosas y ahí me di cuenta que sí, que era una Que se sanidad pueden interior. publicar, pero es para un público más Exacto, dark. Exacto. Sí. Es un público... Posiblemente yo lo hubiese conseguido. Que yo también soy, yo también soy Sí, dark. Yo soy bien pero dark también. No en es mi- no es- él lo dice dark, así como bien oscuro. No, es que simplemente pues apareció como que un personaje y entonces ella se iba a ahogar y aparecieron como unas serpientes y unas cosas. Ok. Sí, no, que no es algo. que no es algo- No se glorifica nunca la maldad. No, Claro, Pero claro. aparece la maldad bien marcada. bien marcada. Sí, pero imagino que en lo que es, ¿verdad?, la vida espiritual y ese proceso de fe, es cuando Dios básicamente te dice, tienes que soltarlo, tienes que sanar, Exacto. tienes que darle la bienvenida a lo esto. próximo, Exacto. Y me imagino que, claro, no lo entendieron en el momento, pero Dios en su misericordia y en la manera en que trabaja con cada uno de nosotros, llegará el momento en que nos va a dejar saber cuál es el nuevo norte. Y me imagino que están en ese proceso. Sí. Pero wow, yo sinceramente no sé qué haría el día en que Dios me diga, ya, sal del estudio, no hagas más música, hasta aquí. Porque créeme que ha sido algo toda mi vida. Y sería bien fuerte. Sería un proceso bien fuerte para mí el tener que desligarme por completo. Así que los felicito porque obviamente han sido obedientes. Y yo creo que a través de la obediencia es donde pues también vemos estas nuevas bendiciones, estas nuevas inspiraciones, el nuevo camino que Dios, ¿verdad?, está trazando para ustedes, que son experiencias que los va a llevar a que ustedes sigan creciendo y que, como hablaste ahorita, todos estos proyectos que tienes ahí en la lista también puedan darse. Así que Tommy, Susan, de verdad, estamos bien agradecidos, nos encantó, ¿verdad?, toda la historia, la información que nos han brindado en el día de hoy. Yo espero que cada uno de ustedes se lleve algo, lo atesore, se inspire y que también busque esos canales y esas vías que los ayuden a seguir creciendo. Esperamos que las palabras de ellos sean de inspiración, de motivación, de fe, y digan sus redes sociales para que obviamente los puedan seguir. Damas primero.
Me puedes conseguir en todas las redes sociales como Susan Meléndez. Y me puedes seguir en todas las redes como Tommy Villarreal. ¿Ya? Brutal, brutal. Así que, muchachos, nuevamente, muchas gracias por aceptar la invitación. Estamos bien agradecidos. A ustedes. A ustedes, Sabemos de que, verdad que sí. y esperamos que no sea verdad ni la primera ni la última, que cuando tengan un nuevo proyecto, esta es su casa. Estamos aquí gracias. para recibirlo. Omar. Sí, de verdad que muchas gracias, Susan, muchas gracias, Tommy, de verdad que sí. Bien contento de tenerlos aquí. Placer nuevamente de verlos. Hasta vale. Y de verdad, ya vieron, ¿verdad?, la historia que ellos contaron, así que tienes un proyecto, tienes una idea, trabájalo, lúchalo y entregárselo a las manos a Dios. Así que Él es el que va a determinar el éxito de él. Así que muchas gracias por compartir con nosotros. De verdad que sí. Gracias, Agradecidos a muchachos. ustedes. Así que ya saben, este es el podcast. Bienvenidos a PR. Gracias por sintonizarnos. Recuerden, suscríbase, denle a la campanita para que las notificaciones le lleguen ahí rapidito. Importante. Comente ahí en la cajita de comentarios. Dele like y, claro, compártalo para que la gente lo vea y siga ayudándonos para que este canal crezca. Gracias nuevamente y estén pendientes que estamos creando mucho contenido. Nuevamente, muchas gracias. Bienvenidos gente, muchas a gracias. PR.